Antes de comenzar lo que es la clase propiamente tal, quiero mencionarles algunos comentarios generales con respecto a su autoevaluación que agradezco a todos los que me enviaron, que han sido pocos con respecto al total del curso, ¿ya? Así que todos aquellos que si están conectados en este momento, eh, no tenía contraseña en la clase, Fernando. Yo nunca dejo las clases con contraseña. Déjame mirar si es que me da alguna contraseña, pero yo no dejo con contraseña las clases. Déjame mirar aquí en la... ¿No, viste? Eh, Déjame ponerlo aquí para que él lo necesite. No sé si lo puede copiar y enviárselo a alguien algún compañero que no lo tenga. Ahí está el link de la clase, ¿ya? Bien, chiquillo, entonces, como le estaba comentando, mm, quiero agradecer a todos los que se dieron el tiempo de poder responder la autoevaluación, y ya sea que me enviaron una foto, me enviaron un link o me enviaron el documento, da lo mismo. Ya lo importante es que haya llegado. Eh, Tampoco hay problemas si algunos se atrasaron un poco en entregarla y la entregaron después, no hay problema. Yo todavía estoy, digamos, analizando información. Pero quiero agradecer, digamos, por todos los que se tomaron el tiempo de poder responder la conciencia y sobre todo aquellos que dieron sugerencias de cómo mejorar las clases para, digamos, en función del aprendizaje de ustedes. Con respecto a eso quiero hacer dos comentarios. El primero tiene que ver con que el aprendizaje de alguna cosa, de lo que sea, se construye entre la persona que enseña y la persona que aprende. No se construye solamente desde la persona que enseña, porque el requisito más importante para aprender o digamos, el, la necesidad, ¿no es cierto? O la herramienta más imprescindible para aprender es querer aprender. Es decir, si usted no quiere aprender, no va a aprender nada, ni esto ni ninguna otra cosa. Pero si usted quiere aprender cosas, va a aprender todo. Puede que algunas cosas les cuesten más que otras porque va a depender, digamos, eh, de sus experiencias con respecto a eso. Me explico. Si usted, por ejemplo, desde chico ha tenido experiencias o ha estado cerca de instrumentos musicales, le va a ser muy fácil aprender un instrumento musical. O si desde chico ha estado relacionado con el dibujo, la pintura, le gusta, siempre de chiquitito le gustó dibujar y hacer cosas manuales, usted va a tener mucha habilidad para eso, porque ha desarrollado en su cerebro esas capacidades. Pero si usted desde chico se ha dedicado a los números, a hacer cálculo y cosas, y le han gustado siempre los patrones, ordenar cositas por colores y cosas de ese tipo, entonces le van a ser más fácil aprender cosas numéricas como este ramo o matemáticas. Entonces, eso no tiene que ver con su capacidad, chiquillo, no tiene que ver con que, yo no tengo dedos para el piano, entre comillas, ¿no es cierto? O no, a mí no puedo aprender matemática, o no puedo aprender física, o no puedo aprender química. Ya tienen que sacarse eso de su cabeza, eso no existe. Su cerebro tiene la capacidad de adaptarse al aprendizaje, ¿ya? Y eso se llama neuroplasticidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que sus neuronas, su cerebro, su capacidad de aprendizaje, se moldea o se adapta a lo que usted empieza a experimentar. Es decir, puede que hoy día le cueste aprender matemática o física, pero si usted se empieza a dedicar a eso, le empieza a dedicar tiempo, su cerebro empieza a desarrollar esa capacidad y se desarrolla y después puede aprender. Una persona que puede ser muy desafinada para cantar, pero si insiste en eso y escucha música y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, lo intenta, va a lograr cantar, porque nuestro cerebro es maravilloso. Entonces, aquí, chiquillos, el primer requisito, y que eso es el primer comentario que quería hacerle, es que para que para que ustedes puedan aprender este ramo y cualquier otro, y ustedes están teniendo clases online, ustedes tienen que tener una disposición a aprender, tienen que estar dispuestos a aprender, tienen que tener las ganas de hacerlo. Si ustedes tienen eso, ya tienen el 50% del aprendizaje ganado y, digamos, desarrollado. Y el segundo comentario que quiero hacerle es que
en vista de este aprendizaje que estamos teniendo a distancia, yo en este momento, las únicas caras que veo son las de Vicente, que tiene prendida su cámara, y la de la inspectora Carolina. Y los demás, yo no les veo sus caras. Y está bien, si ustedes quieren tener su cámara apagada, no hay problema. Pero si yo no veo sus expresiones o no veo, digamos, cómo estamos en la sala, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy explicando o no. No tengo la cámara rota. Ya, no se preocupe, Alonso, si no es necesario. Lo importante es que si yo estoy explicando algo, ya sea aquí en física o en matemática, y usted no entendió algún concepto, o para su manera o su ritmo de aprendizaje, yo lo expliqué muy rápido, ¿no es cierto? Usted me tiene que hacer saber eso, ya sea por el chat o con su micrófono. Profe, no entendí. O profe, ¿puede repetir? O profe, esta parte del ejercicio no la entendí. Yo sé que aquí hay varios que lo hacen, ¿ya? Pero siempre son los mismos. Eh, pero hay muchas personas que nunca me han hablado en una clase, nunca me han dicho, profe, entendí, está bien, o profe, ¿puede repetirlo, por favor? Y no tiene que sentirse, repito, mal porque no está entendiendo algo. A todos nos pasa eso. Yo también, yo he estudiado mucho en mi vida. Eh, He estudiado muchas cosas. Y en muchos ramos que tuve en mi carrera, digamos, profesional, que me he desarrollado en varias áreas, siempre hubieron cosas que no entendía. Y tenía que preguntar, o tenía que leer más, o tenía que buscar más información hasta que pudiera entender. Así que no se sienta mal porque no entiende. Y ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es estúpida, como algunos me han dicho. Profe, no, esta pregunta es muy estúpida. No, no hay ninguna pregunta estúpida. Todas las preguntas son válidas, porque la idea de una clase es justamente aprender y despejar todas las dudas. Entonces, la duda que usted tiene tal vez no es la de su compañero, pero es su duda. Y tal vez la duda de su compañero usted la tiene clara, pero su compañero no. Por lo tanto, todas las preguntas son válidas y ninguna pregunta tiene que sentir vergüenza de hacerla, ¿ya? Eh, por último, si le da vergüenza hablarla, puede escribirla, ¿ya? O si le da lata escribir, puede hablarla. Pero no se quede con preguntas, porque justamente esta instancia que nosotros tenemos, ya nosotros nos vemos 3 veces a la semana, que es bastante con respecto a otros cursos. Yo en tercero y cuarto, por ejemplo, en tercero medio, yo los veo 2 veces a la semana nomás. Los veo en matemática y matemática electiva, porque ellos no tienen física. Y nada más. Y los de física electiva no es todo el curso, es un grupito nomás. Entonces a todo el grupo yo lo veo una sola vez a la semana. En cambio, ustedes los veo 3 veces a la semana. Y todo el curso tiene esa posibilidad de poder preguntar y aclarar cosas. Ahora, la sugerencia que más se repitió entre ustedes, los que me dieron sugerencias en las autoevaluaciones, fue justamente revisar las guías, revisar los conceptos que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Y no tanto pasar materia nueva, sino que ir avanzando a través de las guías con materia nueva y después en las mismas clases vamos revisando esas guías. Entonces, eso yo lo he adaptado y de hecho justamente en la clase de hoy nos vamos a concentrar en eso. Vamos a ver varios, varios archivos multimedia donde hay desarrollo, digamos, de imagen y cosas para poder ir entendiendo tal vez algunos conceptos que hemos estado revisando en las guías y que tal vez no han quedado claros. Entonces, chiquillos, yo les invito a que ustedes se suelten aquí, ¿ya? Yo sé que soy para algunos alumnos, y sobre todo ustedes que no me conocen mucho, eh, como que transmito una imagen un poco seria, o un poco pesado incluso. Pero no es que sea pesado, sino que a mí me gustan las cosas claras, me gusta decir las cosas de frente, y algunos interpretan eso como que fuera pesado, pero no es así, ¿ya? Yo, para todos los que ustedes se van a ir dando cuenta que todo el que me quiera preguntar y quiera saber y quiera despejar dudas, yo jamás le voy a negar una respuesta, o mucho menos le voy a decir, oiga, pero ¿cómo pregunta eso? Aún si lo expliqué recién, porque mi explicación no tiene por qué entenderse inmediatamente, ¿ya? Eso nos ha pasado a todos, con todos los profesores, en toda nuestra carrera, ¿ya? En el colegio, después cuando estudiamos algo, siempre hubieron profesores que de repente uno no les entiende muy bien y bueno, uno tiene que preguntar y después les entiende, ¿ya? Entonces, no se sientan mal, no se sientan con temor a preguntar. Pueden preguntar todo lo que quieran, ¿ya? Ya, chiquillos,
voy a abrir unas páginas aquí que tengo listas y les voy a ir compartiendo. Vamos a ver primeramente el concepto de refracción y reflexión de la luz que hemos estado revisando. Yo les voy a compartir aquí la página que tengo abierta. Ahí está, espero puedan verla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí a la derecha, yo tengo un menú para elegir los materiales. ¿Qué material o qué medio quiero que esté aquí en la parte blanca? ¿Y qué material quiero que esté aquí en la parte azul? Entonces, el clásico ejemplo para explicar la refracción, que es decir, es la desviación de la luz, es justamente usar el aire arriba y el agua abajo. ¿Ya? Esto que está acá representa a una linterna o cualquier otro elemento que genere luz. ¿Ya? Entonces, si yo prendo un láser, por ejemplo, que es una luz, ¿no es cierto? O una linterna, y yo la enciendo, recuerden que la luz viaja en línea recta, ¿no es cierto? Entonces, esa luz que sale de la linterna y choca con la superficie del agua, le pasan dos fenómenos. El primero es la reflexión, es decir, el reflejo de la luz. Y esta línea que está punteada aquí representa la normal. ¿Se acuerdan que era una línea imaginaria que pasaba justo por el punto de reflexión? Entonces, el rayo incidente, que es este que viene de la linterna, choca con la superficie y se refleja, que es lo que está representado con esta línea que va hacia arriba. Y recuerden que la ley de reflexión, ¿no es cierto? La ley de reflexión me decía que el ángulo del rayo incidente es, con respecto a la normal, es el mismo ángulo del rayo reflejado con respecto a la normal. Entonces, si nosotros midiéramos ese ángulo que está ahí, ese ángulo, con ese ángulo de ahí, sería el mismo, ¿ya? Porque justamente la ley de reflexión me indica eso. Me indica que cuando un rayo de luz se refleja con el mismo ángulo con el que se llegó a la superficie donde se está reflejando, ¿ya? Y por eso que nosotros eh, en un lago, por ejemplo, podemos ver en la superficie del agua la imagen de las cosas que están al frente. Por ejemplo, si hay un bosque al frente, vemos esos árboles, ¿no es cierto? O el reflejo de esos árboles en la superficie del agua. O vemos si hay una montaña en el fondo, vemos esa montaña reflejada en el lago. Porque la luz que se está reflejando de esos objetos, de la montaña o de los árboles, llega al lago y se va con el mismo ángulo hacia donde estamos nosotros, al frente, al otro lado. Y entonces nosotros vemos esa imagen aquí en la superficie del agua. Eh, y entonces eso es lo que nosotros llamamos reflexión. Sin embargo, un porcentaje de esa luz, ¿no es cierto?, ingresa al agua, ¿no es cierto? Ingresa. Pero al ingresar, el agua tiene una densidad diferente que el aire. Esa densidad nosotros podemos medirla con la densidad propiamente tal, pero hay otro indicador, otro valor que nos indica las diferencias de las densidades de distintos medios. El agua, el aire, un vidrio, por ejemplo, u otro material. Y ese valor se llama índice de refracción, que está aquí. ¿Ya? Y el índice de refracción a mí me está indicando el porcentaje de desviación que tiene ese, ese medio, o de detener un poquito la luz, de bajarle un poquito a la velocidad con respecto a la velocidad que tiene la luz en el espacio, en el vacío. Recuerden que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el espacio, ¿ya? Entonces, cuando la luz entra al planeta, ¿no es cierto?, y entra a la atmósfera, en el aire prácticamente la luz no se desvía absolutamente nada, no cambia su dirección porque su velocidad no disminuye prácticamente en nada, ¿ya? Y por eso es que el índice de refracción del aire es 1, porque conserva la misma velocidad con que con que la luz viene desde el sol. En cambio, en el agua, como el agua es más densa,
es cierto?, las moléculas están más juntas, cuando la luz pasa por ahí es como que se frenara un poquito. Obviamente es una cantidad, un porcentaje muy bajo de disminución de la velocidad. Pero como baja un poquito la velocidad, esa luz se desvía. Y entonces se dice que el índice de refracción del agua es de 1.33, ¿no es cierto? Porque ya la velocidad de la luz ya no es igual que como cuando venía al espacio, sino que es un poquito menos. Y entonces el índice de refracción aumenta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, si yo aumento aquí, miren, estamos en el agua, ¿no es cierto? Y yo voy a irme hacia el vidrio, miren. El vidrio entonces tiene un índice de refracción aún mayor, 1.5, porque el vidrio es más denso que el agua aún, ¿no es cierto? Y entonces, como es más denso, la luz cuando pasa por el vidrio se mueve aún un poquito más lento que en el agua y tiene un índice de refracción mayor, ¿ya? Entonces, mientras mayor es el índice de refracción, es porque más denso es ese medio y la luz en ese medio se desvía más, ¿sí? Entonces, si usted se fija en la línea roja hasta que entra a este segundo medio que está acá, si yo me muevo hacia la izquierda en este selector aquí, mire, fíjese lo que pasa con el ángulo o con la dirección de ese rayo. Se aleja de la normal, ¿se dan cuenta? Y se acerca cada vez más a la línea que traía. Por ejemplo, si yo tengo aire arriba y aire abajo, ¿qué pasa con la luz? Mantiene su misma dirección porque como no hay cambio en la densidad de los medios, la luz sigue viajando en línea recta, no se desvía. ¿Cuándo se desvía la luz? Cuando entra de un medio menos denso a uno más denso como el agua, por ejemplo. Y entonces la luz se desvía y se acerca a la normal, ¿ya? Entonces, recuerden que estamos repasando, todo esto lo hemos visto en guías anteriores, ¿ya? Entonces, si yo alumbro, ¿no es cierto?, a un medio, ¿no es cierto?, o viene la luz por un medio menos denso y se encuentra con uno más denso, esa luz se va a desviar y se va a acercar a esta línea imaginaria que yo denomino normal, ¿sí? Y mientras más denso sea ese medio, más se va a acercar a esa línea, ¿ya? Más se va a acercar. Entonces, si yo me voy al vidrio, como le digo acá, que es más denso, entonces se desvía. Ahora, recuerden que esto es una onda, yo puedo seleccionar aquí una onda y entonces lo muestra de esa manera que tal vez para algunos puede significar un poquito más didáctico el darse cuenta que la luz se está desviando como onda, ¿no es cierto?, al chocar con un medio más denso como el vidrio, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta con respecto a estos dos procesos, el proceso de reflexión, es decir, de reflejo, donde el ángulo se conserva porque es el mismo medio, y al proceso de refracción, donde la luz se desvía porque cambia de un medio menos denso como el aire a un medio más denso como el vidrio en este caso, pero también pasa lo mismo con el agua. El agua es menos denso que el vidrio, pero sigue siendo más denso que el aire, y por eso que se desvía y se acerca a la normal ese ángulo, ¿ya? Y es por eso que nosotros vemos los objetos dentro del agua deformados, ¿no es cierto? Como chuecos. Así, si usted, por ejemplo, tira una cuchara dentro de una piscina y la ve desde arriba, y usted se va a tomar la cuchara, parece que la cuchara estuviera en un lugar, pero no está ahí, está un poquito más allá. Y eso es un efecto óptico, ¿no es cierto? Porque se produce justamente una desviación de la luz que la cuchara está reflejando hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia afuera del agua. Bien, no sé si hay alguna consulta, pueden hacerla a través del chat o en forma audible. Recuerden que estamos repasando estos conceptos de la luz, que es nuestra segunda unidad, ¿no es cierto?, que estamos trabajando ya hace varias semanas, eh, y que es un fenómeno muy, muy, digamos, conocido. Refracción y reflexión. ¿Alguna consulta? Ya, Noelia, usted está levantando la mano. Eh, me está diciendo aquí. No sé si quiere hacerle la consulta en forma audible o quiere escribirla. ¿O estamos ok? Ya, aquí está el chat. Ah, ok. No tiene preguntas. Perfecto. ¿Algún otro?
Ya, dos preguntas. Isidora me está comentando que ella vio que la reflexión puede ser especular o difusa. Perfecto. Y Elías me está pidiendo una definición de normal. Ya, la normal, voy a partir con la pregunta de Elías y después voy a ir al comentario de Isidora. La normal es una línea imaginaria, si quiere definirla, es una línea imaginaria que pasa por el punto donde la luz se refleja. Donde la luz llega a una superficie, ¿no es cierto? El punto de llegada de la luz, ahí donde se produce la división entre el rayo incidente, que es este que está bajando, y el rayo reflejado, que es este que está subiendo, ese punto usted traza una línea, ¿no es cierto? Y esa línea imaginaria se llama normal. Pero repito, es una línea imaginaria, ¿ya? Porque esa línea imaginaria va a depender del ángulo que usted tenga de esto. Por ejemplo, yo puedo mover esto y se dan cuenta que obviamente los ángulos cambian. Si yo me inclino hacia el agua y agrando este ángulo, este rayo también se inclina, porque la ley de reflexión me dice que el ángulo de llegada o de salida va a ser el mismo que el ángulo de llegada. Si yo lo pongo como un rayo se nota mejor todavía los ángulos que son iguales, ¿ya? Y en ese caso. Así que la normal es una línea imaginaria que usted traza o que proyecta justo sobre el punto donde se produce la división, ¿ya? Y obviamente también me indica la desviación de ese rayo cuando la luz cambia de medio, ¿no es cierto? No sé si eh, quedó clara la definición, digamos, de la normal, pero recuerden que es una línea imaginaria, ¿ya? Y con respecto al comentario de Isidora de la reflexión especular o difusa, eso tiene que ver con lo recto, por así decirlo, de la superficie donde se produce la reflexión. Por ejemplo, en este caso, yo tengo la superficie del agua que está quieta, ¿cierto? Como por ejemplo en un lago o en una piscina que está ahí quieta, y entonces esto corresponde a una reflexión especular, justamente, ¿ya? Especular está asociada a un espejo, ¿sí? Y como es plana, entonces yo veo las imágenes. Por ejemplo, si eh, supongamos que aquí, voy a inclinarlo un poquito más todavía esto, ya, supongamos que aquí yo tengo un árbol, ¿ya? Y entonces ese árbol que está al frente de este lago está reflejando luz. Y esa luz, que es la luz que está reflejando de sus hojas, de su tronco, llega a la superficie del agua y como el agua está quieta, se produce un reflejo especular y entonces el rayo que sale para acá tiene el mismo ángulo, no está alterado y entonces si yo me paro aquí al frente del lago, veo en el agua el reflejo del árbol en el agua. Pero si empieza a salir viento, por ejemplo, y el agua se empieza a mover, ¿no es cierto?, en la superficie, se generan olitas, ¿no es cierto? Y entonces ahora la luz que está reflejando el árbol sobre la superficie es difusa, porque cuando el rayo de luz caiga aquí, ¿no es cierto?, este ángulo no va a salir o sea, este rayo que sale aquí no va a salir con el mismo ángulo con el que venía, va a cambiar, se va a producir lo mismo que se produjo acá, pero eso se produce no porque haya un cambio de medio, sino que porque como el agua se está moviendo, desvía, ¿no es cierto?, y provoca una alteración en la dirección del rayo reflejado. Y entonces, si tú te paras al frente del lago, no ves el árbol normal, sino que lo ves justamente como chueco y lo ves difuso. Y por eso es que se llama reflexión difusa. ¿Ya? Eso se produce cuando la luz refleja en una superficie irregular, ¿ya? Irregular. No sé si me explico, digamos, con respecto a las diferencias entre la reflexión especular y la reflexión difusa. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? ¿Algún comentario? No. Ya, estamos bien entonces. Entonces ahora voy a dejar de compartirles esta imagen y vamos a ir a otra para explicar otro concepto que hemos estado revisando. Espera un poquito que se me está descargando el computador aquí. Ya, otro concepto que hemos estado revisando en las distintas guías
que fue el otro día cuando vimos el espectro electromagnético. ¿Se acuerdan? Que dijimos que el espectro era una manera de ordenar, ¿no es cierto?, los rayos electromagnéticos, que en este caso era la luz. Voy a compartirles esta imagen también, que nos va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Entonces aquí nosotros tenemos, voy a mostrar el espectro primero, ¿ya? Aquí, con esto. Aquí está el espectro electromagnético, ¿se acuerdan? Entonces aquí está ordenado de derecha a izquierda. Aquí en la derecha están los rayos de mayor energía, ¿ya? Si quieren, los más peligrosos, los más dañinos para el ser humano. Recuerden que todos estos rayos que están aquí pueden generarse o pueden producirse ya sea desde el Sol, ¿ya? Y entrar a algunos de estos rayos entran a la atmósfera, algunos se quedan afuera, o también se pueden generar por algún otro elemento, por ejemplo, algún átomo que se esté descomponiendo en su núcleo y genera esto. Pueden ser generados también por aparatos electrónicos, como por ejemplo una radio o un canal de televisión, o un horno, por ejemplo, microondas, que también, ¿no es cierto?, puede ser generado, digamos, por estos aparatos eléctricos, ¿ya? Y este modelo, que se llama espectro electromagnético, simplemente es ordenarlos, o colocarlos desde los que tienen más energía a los que tienen menos energía. Eso es simplemente, ¿ya? No es que los rayos vengan así, digamos, en un rayo de luz, no es que vengan así, ¿ya? Simplemente esto es una manera de ordenarlo como la tabla periódica. En la tabla periódica yo tengo todos los elementos y están ordenados desde el que tiene un protón al que tiene 118 protones, ¿no es cierto? 118 elementos. Y entonces ahí usted está ordenado por grupo, que son las columnas, o los periodos, que son las filas, etc. Y usted ve ahí sus características, cuáles son gases, cuáles son sólidos, cuáles son metales, etc. Entonces aquí es lo mismo. Esto es un modelo, ¿ya? Yo coloco los rayos ahí, los ordeno para poder tener una relación. ¿Cuál tiene más energía con respecto a otro? Y más o menos esa energía, cómo están ordenados desde el punto de vista de su frecuencia, que es la de arriba, se mide en hertz, ¿se acuerdan? Y la longitud de onda, que en este caso está medida en metros. Hay otros espectros que esta longitud la miden en nanómetros, que es un submúltiplo del metro, es decir, que es el metro dividido por, creo que es por 1.000.000, creo que tiene 6 ceros, 0,000, o 1 por 10 elevado a menos 6. Creo que es eso, no recuerdo exactamente. Me comprometo a la próxima clase a decirles cuánto es un nanómetro con respecto a un metro, ¿ya? Pero en el fondo son medidas, es decir, para medir la longitud. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que la longitud, lo que está acá abajo, la distancia que hay entre ese punto y ese punto, o entre ese punto y ese punto, esa es la longitud. Entonces, obviamente, la distancia que hay aquí en estas ondas de acá, en un rayo gamma, entre ese punto y ese punto, es 10 elevado a menos 12 metros. Eso quiere decir que es 0,000000000000001 metros, ¿sí? 12 ceros para allá. Usted corre la coma 12 y en la última coloca un 1, y entonces eso quiere decir que la distancia que había entre esa puntita de ahí y esa de ahí es 0, todos esos ceros para allá, metros, ¿ya? En cambio, por ejemplo, una onda de radio como esta, 10 elevado a 2, ¿no es cierto?, significa que la distancia que hay entre ese punto y ese punto es de 100 metros. 10 elevado a 2, un 1 con dos ceros, pero ahora los ceros van a la derecha del 1, no a la izquierda, ¿sí? Porque son positivos, ¿sí? En cambio, la onda, por ejemplo, pasadito la onda de microonda aquí, 10 elevado a 0, eso quiere decir que la distancia que hay entre ese punto y ese punto una onda microonda o, digamos, un poquito mayor, las primeras ondas de radio, sería de 1 metro, ¿ya? La distancia que hay entre una onda y otra de 1 metro aproximadamente. Eso significa, digamos, este espectro, ¿ya? Entonces, la longitud de onda va aumentando de derecha a izquierda y la frecuencia y energía va aumentando de izquierda a derecha. Y entonces aquí tenemos los rayos gamma, que son los de mayor energía. Después vienen los rayos X.
todo esto tiene aplicaciones actuales en exámenes de imágenes, en las radiografías, cuando usted se va a hacer, por ejemplo, los TAC, los famosos TAC, eh, esos que usted le meten a una máquina así como que, y es una cuestión que da vuelta así, ¿cierto? Yo hace como, a ver, estamos en 2020, ¿no es cierto? Sí, hace 3 años atrás me dio un cálculo renal, ¿ya? Espero que nunca lo tengan porque duele muchísimo. Y entonces a mí me hicieron un TAC para poder ver dónde estaba el cálculo. Entonces me acostaron ahí y me pasaron por esa máquina. Y entonces como que le saco una foto, ¿no es cierto? Pero no es una foto en el fondo, sino que son rayos X que están eh, traspasando tu cuerpo, ¿no es cierto? Y eso va generando una imagen. Entonces se ve clarito ahí donde está la piedrita, ¿ya? En este caso que fue un cálculo. Pero ahí se usan, esas son las aplicaciones de estos rayos. Son rayos que si nosotros yo les expliqué la otra vez, no podemos exponernos permanentemente porque nos puede dar cáncer. Y por eso que los tecnólogos médicos, que son la persona que usted le toma el examen, se mete a una caseta que tiene plomo, sus paredes son de plomo, para que estos rayos no traspasen esas paredes y no le afecten, porque ellos están todo el día tomando exámenes. ¿Ya? Bien, después vienen los rayos ultravioleta, que están aquí, que justamente son los famosos UV, que es lo que usted se protege cuando va a la playa, a la piscina, que tiene que echarse protector solar para que estos rayos no lo quemen. ¿Ya? Ninguno de estos rayos nosotros podemos verlos, solamente vemos sus efectos. Eh, los rayos ultravioletas tienen bueno, también tienen funciones benéficas. La luz ultravioleta mata a todos los microorganismos, mata bacterias, virus, hongos. Eh, en los laboratorios, por ejemplo, yo trabajé un año en un laboratorio en la Universidad Católica de patología vegetal, donde se ven las enfermedades de las plantas. Y, y ahí trabajábamos con hongos, con distintos hongos. ¿Qué hongos que usted conoce? Por ejemplo, yo sé que a todos se les ha puesto una naranja o un limón que se les pone como una felpita verde o azul, ¿ya? Ese es un hongo que se llama penicillium, que causa distintas enfermedades en las frutas, ¿ya? Y obviamente disminuye las producciones y entonces se buscan fungicidas para combatir esos hongos. Y ahí nosotros teníamos una maquinita cuadrada que se llama cámara de flujo. Y que porque para poder trabajar con hongos tú tienes que producir los hongos, ¿no es cierto? Tienes que multiplicarlos. Y se multiplican en unas jaleas que se llaman agar, en unas plaquitas así. Pero ese agar es como un alimento para el hongo. Entonces, si cae cualquier hongo de otra especie, también crece. Entonces, a ti te interesa solamente que crezca el hongo que a ti te interesa. Entonces, cuando uno va a sembrar ese hongo en esa plaquita para después tener hongos para trabajar, para infectar fruta, qué sé yo, ver cómo funcionan los distintos productos, tú prendes esa cámara de flujo y arriba tiene una luz ultravioleta. ¿Para qué? Para que cualquier partícula de otro hongo que entre a esa cámara se muera. ¿Sí? Más un aire que está circulando, ¿no es cierto?, con un filtro, y hay un mechero también ahí con calor para poder evitar también que otra partícula caiga. Por ejemplo, si cae una bacteria, también crece en ese alimento, porque ese alimento crece cualquier cosa que caiga ahí, ¿ya? Entonces la luz ultravioleta también tiene cosas benéficas, pero por supuesto que para nosotros es perjudicial y por eso usamos protector solar. Y después viene entonces la luz visible, que es lo que nosotros nos permite ver. Entonces, cuando los rayos de luz del sol chocan con las superficies, ¿no es cierto? Chocan con las superficies y rebotan de esas superficies y nosotros podemos ver los objetos. Justamente la luz que está rebotando de esos objetos es esta partecita de la luz, de la luz, esta que está aquí nomás. Y esta partecita de la luz es la que nos permite a nosotros ver todo lo que existe. Todo lo que nosotros podemos ver está reflejando algún tipo o alguno de estos rayos. Entonces, si nosotros vemos las cosas azules, es porque está reflejando la luz azul. Si vemos rojo, es porque está reflejando rayos rojos, etc. Ya en la próxima clase vamos a ver un modelo también de esto que tiene que ver con respecto a los colores, ya que también es una guía que yo les envié hace como una semana atrás, o 2 semanas atrás. Eh, y vamos a ver también un multimedia que nos va a ayudar a poder entender mejor ese tema. Entonces, todo lo que nosotros vemos refleja este pedazo de la luz, que es justamente la luz visible, que es un tramo muy chiquitito con respecto al total de tipos de luz o de
ondas electromagnéticas. Ahora, los rayos ultravioleta, los rayos UV se llaman ultravioleta porque el último color que está aquí es el violeta. Y como estos están sobre ese violeta, el prefijo ultra significa sobre algo, ¿no es cierto? Por eso nosotros decimos fue ultra entretenido. Eso quiere decir que fue más que entretenido. O la clase estuvo ultra fome. Eso quiere decir que estuvo más que fome. Entonces, porque ultra significa más que. Entonces, por eso que estos Profe, rayos... Sí, dígame. ahí dice que hay rayos X, Sí, ¿ya? los rayos... Sí, sí, sí. Según lo que tengo entendido, para hacer rayo X en una persona en el hospital, ¿Ya? literalmente se le tiene que echar una cuestión que se llama tinte radiactivo. Se le inyecta en el Eh, sistema circulatorio de la persona para que con la pantalla del rayo X se vea, po. sí. ¿Por Eso qué? es... Eso sí, es correcto lo que dice Nicolás. eh, Pero los rayos X como exámenes médicos tienen distintas aplicaciones. Está la radiografía por un lado, ¿no es cierto? Pero también tenemos lo que yo le expliqué recién, que es los TAC, que no me acuerdo el nombre del TAC, el nombre preciso. Entonces, cuando usted le toman un TAC de ciertos órganos, ¿no es cierto? A usted le echan, usted tiene que tomarse un liquidito que se llaman sustancias contrastantes. Entonces, ese líquido va contrastando, si hay algún problema, lo resalta, ¿ya? Pero ¿Ya? eso es para exámenes de imágenes que no son radiografías. Las radiografías, que también son rayos X, no necesitan de esas sustancias contrastantes. En cambio, hay otros exámenes de imágenes que también usan rayos X, pero que tienen una tecnología diferente porque buscan otras cosas, entonces se contrastan con otros tipos de órganos. Por ejemplo, si alguien está buscando algún tumor, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo de una persona, no sé, pues en el estómago o en un pulmón, entonces toman esa sustancia para que se produzca ese contraste. O de repente toman también para cuando están buscando algún problema en el intestino, por ejemplo, también toman ese tipo de contrastantes, pero también son rayos X, pero que se aplican a cosas diferentes, ¿ya? Entonces, Eh, dependiendo de lo que se necesita, se usa de forma diferente. Exactamente. Entonces, el rayo X no siempre necesita la sustancia contrastante, sino que va a depender, ¿no es cierto?, de el examen, ¿ya? La radiografía no lo necesita, solamente contrasta los huesos, ¿no es cierto? O en los pulmones también cuando, por ejemplo, una persona está con neumonía o tiene algún problema, ¿no es cierto?, digamos, de respiratorio, entonces está con ese tipo de examen, ¿ya? Entonces, el tinte radiactivo no es para que se vea, sino es para contrastar. Es para contrastar y resalte aquellos elementos que son un problema. Por ejemplo, un tumor o, por ejemplo, un pulmón Es que para tiene poder resaltar más lo que es más importante. claro, lo que se está buscando. Que en el Ya. caso, cuando no hay problema, la radiografía sale limpia, ¿no es cierto? O el TAC. Que aquí Matilde me está ayudando con el nombre y dice que es tomografía computarizada. Sí, Ya. algo como eso es el nombre, ¿ya? Y ahí sí se Sí. necesitan estas sustancias contrastantes que son las que me resaltan los problemas, ¿ya? ¿Y Sí. cómo funcionan las de los teléfonos? Porque yo he visto aplicaciones de teléfono que literalmente puede ver sus huesos po, con la cámara. No, no, eso no No, existe porque ahí es una ilusión óptica nueva, pero ilusión, no es real. sí, porque tú para generar un rayo X necesitas tener algún elemento radioactivo, como por ejemplo plutonio o urano, perdón, u otro elemento químico que desde su núcleo genera, digamos, radioactividad, ¿ya? Y así que no existe eso, porque sería muy peligroso. O sea, el rayo X es una onda que es radioactiva, Bien, es para que se decir, vea que te genera contaminación radioactiva si tú te expones en forma permanente. ¿Sí? una herramienta que se tiene que usar cuidadosamente. Exactamente. Y bajo Sí, muchas sí, normas. Digamos. De hecho, si tú te sí, fijas en los sí, sí, hospitales sí, sí, sí. o en los lugares donde se toman exámenes, normalmente todos estos exámenes de rayos X y cosas de ese Requiere tipo están mantenimiento, siempre en el -1, ¿ya? Están abajo, requiere porque eso Sí, también les sí, ayuda sí, sí. a, ¿no es cierto?, a generar mayor protección. Es más fácil
blindar, ¿no es cierto?, las paredes y todo ese tipo de cosas para que esa radiación no salga al resto del edificio. Muy bien, chiquillos, entonces déjenme terminar aquí esta visión para mostrarles algunas otras cosas aquí en esta multimedia. Entonces, después viene la infrarroja, que así como ultra significa sobre algo, el prefijo infra significa bajo algo. Entonces, como el último color que ustedes ven aquí es el rojo, toda la radiación que está por debajo de esto es infrarrojo, debajo del rojo. Y el infrarrojo no es otra cosa que el calor. La radiación infrarroja nosotros podemos generarla con una estufa o con cualquier cosa que genere calor. Nosotros también generamos radiación infrarroja, generamos calor. Y estos visores nocturnos que usan en el ejército, por ejemplo, para operaciones nocturnas, justamente son No me visores importa, profe, yo hago lo que yo quiera. que perciben, ¿no es cierto?, la radiación infrarroja. ¿Sí? Bien. Y más abajo, perdón, y finalmente después está la onda microondas, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros tenemos en nuestro casa, si usted tiene un horno microondas, y la radiación en microondas, ¿no es cierto?, se genera también con un núcleo, pero menos dañina, menos peligrosa, obviamente, que todos estos rayos que están aquí. Y para mostrarles un poquito cuál es el comportamiento de la materia con respecto a estas ondas, quiero mostrarles acá, vamos a prender esta linterna, ¿no es cierto? Y, y esta linterna va a generar esas rayos que ustedes están mirando ahí, en este caso es radiación infrarroja, ¿ya? Que está aquí. Y lo que tenemos ahí es una molécula de monóxido de carbono. Entonces, vamos a poner el agua porque ahí está la molécula de agua. Entonces, miren ¿qué es lo que le provoca la radiación infrarroja a la molécula de agua? La mueve, ¿no es cierto? La hace vibrar. El calor hace que la molécula se empiece a mover, a vibrar. Y entonces, si por ejemplo nosotros ponemos agua a hervir, ¿no es cierto?, y las moléculas empiezan a moverse, a moverse, a moverse, y después se mueven tan rápido, porque tienen tanta energía, que se separan entre sí, y al separarse se transforman en gas. Y entonces es lo que nosotros decimos, el agua hirvió, ¿no es cierto?, porque todas las moléculas están saliendo masivamente, ¿no es cierto?, de esa tetera o del hervidor, ¿no es cierto?, donde tú hayas colocado el agua, ¿ya? Pero por ejemplo, si nosotros colocamos un alimento en el microondas, vamos a prender aquí el microondas ahora, ¿ya? La luz microondas, miren lo que hace, lo que provoca en la molécula de agua. Ya no la hace vibrar, sino que la hace girar, ¿ya? Y ese giro de la molécula de agua hace que una molécula de agua roce con otra, se empiezan a rozar unas con otras, y al rozar unas con otras empiezan a generar calor. Y entonces nuestro alimento se calienta en el microondas, ¿ya? ¿Por qué? Justamente esa radiación de microondas provoca que las moléculas de agua giren, roten, y al rotar, y al chocar, y al rozarse unas con otras, generan, porque lo mismo que usted haga esto, ¿no es cierto?, usted está generando calor. Entonces, ese roce entre una molécula con otra genera calor, por eso que el alimento se calienta. Entonces, mientras más húmedos estén los alimentos, más y mejor se calienta en el microondas. Por eso, por ejemplo, es muy bueno que cuando usted va a calentar arroz, por ejemplo, en el microondas, moje el arroz un poquito y lo meta adentro, y entonces se calienta más rápido y más fácil, porque usted está haciendo que estas moléculas rocen entre sí y generan calor. Pero, si nosotros tenemos luz visible, ya, eh, Matilde me está preguntando para terminar la explicación de la onda de la luz microondas. Dice, profe, cuando metemos comida al microondas solo se calienta el plato. Ya, eso pasa cuando la loza que tú estás usando en el plato no es adecuada para el microondas. La idea es que la loza no tenga le pase esto. Es decir, que por ejemplo, miren, aquí no hay ningún material que forme parte, digamos, de un plato, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cerámica, ¿ya? Pero hay cerámicas, ¿no es cierto?, que la idea sería que cuando nosotros metemos ese plato, a la molécula del plato le pase esto. Es decir, que no le pase absolutamente nada. Es decir, la onda pasa por ahí y el plato no le pasa nada. Y por eso que el plato no se calienta.
Ahora, obviamente el plato se va a calentar, en muchos otros casos se calienta el plato porque como se calienta la comida le traspasa calor por un método de transferencia de calor que se llama conducción al plato, porque están en contacto. Es como si usted se tira una taza de café, ¿no es cierto? Y entonces si el café está caliente, usted tiene las manos heladas, usted toma la taza caliente y entonces se abriga las manos. Eso mismo pasa, digamos, con el plato que se calienta. Ahora, si usted pusiera un plato solo dentro del microondas y usted prende el microondas, ese plato no debería calentarse. Si el plato no se calienta nada, ese plato sirve para el microondas, ¿ya? Y nunca en la vida jamás meta alguna cosa de metal dentro del microondas, ¿ya? Una olla, por ejemplo, un sartén, una paila, nunca, porque lo va a echar a perder, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, la luz visible, como tiene menos energía, no le provoca absolutamente nada a la molécula de agua. O sea, solamente la luz va a chocar con la luz, con el agua, o se refleja o se desvía, pero no le pasa nada, ¿ya? Y la luz ultravioleta tampoco le hace nada a la molécula de agua, ¿ya? Solamente el microondas que genera circulación y la luz infrarroja. Pero mira, por ejemplo, nosotros tenemos el ozono, ¿ya? Y voy a poner aquí la luz visible, vamos a regresar la molécula. Entonces, el ozono, usted sabe que está en la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, cuando la luz visible pasa por la capa de ozono de la atmósfera, no le hace nada. Pero cuando pasa la luz ultravioleta, la oxida, es decir, la descompone. Y esa descomposición de esa molécula permite que la luz ultravioleta no pase al interior de la Tierra, ¿ya? Eso que está pasando con la capa de ozono, obviamente esas moléculas se desarman y después se vuelven a armar en la capa de ozono, se vuelven a armar, ¿ya? Pero esa descomposición está absorbiendo la luz ultravioleta y por eso que la luz ultravioleta no entra a nuestro planeta. Ahora, ese hoyo que ha provocado, ¿no es cierto?, la contaminación de la capa de ozono, provoca que las rayos de luz ultravioleta pasen directo, porque no hay moléculas de ozono que detengan, ¿ya? La luz ultravioleta, ¿ya? Pero si la capa de ozono está completa, lo que va a pasar es esto permanentemente y entonces la luz ultravioleta no va a ingresar, ¿ya? Bien, chiquillos, esto es más o menos con respecto a dos temas que quería revisar, que era la reflexión y que era el espectro electromagnético y su comportamiento con las distintas partículas o moléculas, ¿no es cierto?, para que podamos entender y podamos un poquito, sea más fácil imaginarnos de qué estamos hablando. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿Ninguna? No, profesor. Ya. Bien, chiquillos, entonces me despido porque ya tengo otra clase ahora. Se cuidan mucho y nos estamos viendo el día jueves, me parece, ¿no es cierto? ¿Matemáticas? ¿Sí? Ya. Ya, Bien, chao. chiquillos, que estén muy bien, ¿ya? Chao. Chao, profe. Adiós. Adiós.